Bueno, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. A continuación, mis compañeras Tina, Melissa y yo les hablaremos sobre bombas de infusión. Para empezar, dándoles pues como una introducción, un dispositivo de infusión o bomba de infusión es un equipo pues médico diseñado para administrar líquidos como medicamentos o soluciones nutricionales de forma precisa, segura y controlada. A diferencia pues del goteo por gravedad, estas bombas permiten programar el caudal en mililitros por hora y el volumen total a infundir, lo que reduce pues errores humanos y mejora la seguridad del paciente. Hoy en día pues son indispensables en entornos clínicos críticos como UCI, salas de cirugía, oncología y neonatología, porque pues permiten administrar fármacos potentes de manera estable. Además, estos incorporan pues múltiples sistemas de seguridad como alarmas, sensores de oclusión, detección de aire en línea y bases de datos de medicamentos, lo que pues también ayuda a prevenir sobredosis, subdosificación y pues fallas como en la administración del equipo. De las terapias pues más comunes como bombas de difusión son la hidratación intravenosa, nutrición enteral y parenteral, administración continua de medicamentos como antibióticos o quimioterapia, anestesia o analgesia controlada durante cirugías o en cuidados pues intensivos. Entonces a continuación hablaré pues de la clasificación de las bombas de infusión. Entonces están los infusores mecánicos o también llamados como elastoméricos. Estos no requieren electricidad, funcionan con un reservorio de silicona que se contrae pues aplicando presión constante. Son portátiles, desechables y muy usados en quimioterapia domiciliaria, dolor crónico y en cuidados paliativos. Su precisión es menor que la de las bombas electrónicas, pero suficiente pues como para tratamientos donde pequeñas variaciones pues no representan como un riesgo. Además tenemos las bombas de jeringa. Estos tienen un motor que empuja el émbolo de la jeringa y permiten microinfusiones de altísima pues como precisión. Son ideales para neonatos, pediatría, anestesia o administración de fármacos vasoactivos. Eso sí tiene una limitación y es que el volumen depende del tamaño de la jeringa, por lo que pues requieren como recargas constantes. La otra son bombas de infusión volumétrica. Son las más utilizadas pues, en hospitales. Trabajan mediante sistemas peristálticos o pistones que mantienen pues como un caudal constante aun cuando cambia la resistencia pues como de la vía. Permiten infundir desde pocos hasta cientos de mililitros por hora. Cuentan con alarmas de oclusión, aire en línea, fin de infusión y en algunos modelos doble canal. Las otras son las bombas PCA, que es analgesia controlada por el paciente. Estas permiten que el paciente administre dosis fijas de analgésicos dentro de parámetros pues, como seguros. Disminuyen el dolor postoperatorio y evitan también como retrasos pues, en la administración. Estos incluyen intervalos de bloqueo para prevenir sobredosis y registros que permiten monitorear la terapia. También están las bombas de nutrición enteral, que estas administran fórmulas nutricionales mediante sondas con caudales programados, usadas en pacientes con disfagia, ELA o cáncer esofágico. Y las bombas de nutrición parenteral
Estas infunden mezclas nutricionales por vía intravenosa mediante bombas volumétricas con control estricto pues del caudal. El principio del funcionamiento es el control pues del caudal, que funciona con mililitros por hora. El caudal es como la velocidad a la que se administra el líquido, entonces se calcula como caudal es igual a volumen sobre tiempo. Ejemplo, 100 mililitros por hora significa que entrarán 100 mililitros cada hora. Las bombas pues, caudales permiten desde 0.5 mililitros por hora en neonatos hasta más de 500 mililitros por hora en adultos. A diferencia pues como el goteo manual, estos mantienen un flujo constante sin importar pues como cambios externos, y lo que evita infradosis o sobredosis. El control por presión y detección de oclusión es que la bomba genera presión para vencer la resistencia del sistema. Si la resistencia aumenta, por ejemplo, por un catéter doblado, la presión también sube. Entonces, cuando alcanza un límite, la bomba detecta oclusión y se detiene, evitando que de pronto el paciente deje de recibir el medicamento, o un bolo peligroso cuando se libera pues como la obstrucción, y esto igual también protege al paciente y permite actuar rápidamente. También están los métodos de bombeo que está pues el volumétrico, que puede ser pistón o casete. Este tiene una alta exactitud de más o menos 2-3%. Es ideal pues para medicamentos de dosis muy exacta. También está el peristáltico, que es como rodillos que comprimen pues un tubo. Es muy seguro, pero menos preciso, como entre un más o menos 5-10%. Es muy común para hidratación pues como general. Y el de jeringa, que el motor pues empuja el émbolo con precisión micrométrica, y este tiene pues como un excelente control en microinfusiones. Ahora la relación entre flujo, volumen y tiempo es, pues como toda la infusión, depende de tres ecuaciones fundamentales, que es como el flujo, que es igual a volumen sobre tiempo, el volumen, que es igual a flujo por tiempo, y el tiempo, que es igual a volumen sobre flujo. Las bombas pues estas realizan estos cálculos automáticamente, detienen como la infusión al completar la dosis y activan alarmas si algo interrumpe como el flujo. Como para cerrar esta parte, pues como las bombas de infusión pues son herramientas esenciales para garantizar terapias seguras y precisas en entornos clínicos. Y pues asegura como cada dosis que se entregue de forma continua y exacta, mejorando pues estos resultados. Y ya mi compañera seguirá. Bueno, entonces comenzamos. Por esta parte vamos entonces a ver los componentes principales de la bomba de infusión. Entonces, las bombas pueden trabajar con motores paso a paso o con motores lineales. Dependiendo del tipo de bomba, por ejemplo, en las bombas peristálticas y en las bombas que son de jeringa, lo más habitual es que el motor sea un motor paso a paso, que se controla mediante un puente H desde un microcontrolador. Este motor mueve un tornillo sin fin y desplaza el émbolo. En diseños experimentales, el microcontrolador envía diferentes señales a un como driver para poder controlar un motor paso a paso. En los equipos comerciales también pueden existir motores lineales. Estos accionan directamente la jeringa, y su posición suele controlarse mediante sensores de efecto Hall, que permiten saber exactamente cuánto se ha desplazado el émbolo. Por ejemplo, en las bombas peristálticas el mecanismo es distinto. Un conjunto de rodillos comprime y libera un tubo flexible haciendo que gire el motor. Y pues digamos que así se puede generar que haya flujo en forma continua.
Por otro lado tenemos los sensores. Son muy importantes y entre ellos destacan son los sensores de presión. ¿Pero por qué? Esto es porque nos permite como detectar obstrucciones en la línea. Las bombas generalmente comerciales integran sensores que pueden medir rangos de aproximadamente entre 0 a 100 kilopascales y generan alarmas cuando con contrapresión llegan, digamos, a valores como entre 10 y 50 psi. También tenemos sensores de aire en línea que detectan burbujas que de pronto hayan en el circuito antes de que éstas lleguen al paciente. La mayoría utiliza tecnología ultrasónica que no es invasiva, como por ejemplo un transmisor y un receptor que digamos que detectan la atenuación de la onda cuando pasa una burbuja, cambiando el estado de salida y activando pues la alarma que es correspondiente. Bueno, entonces tenemos que hay componentes principales, entre esos están la interfaz y los modos de operación. Entonces, estas generalmente cuentan con una pantalla LCD donde se muestran los parámetros como el caudal, el volumen total, el programa que se programa, el estado de las alarmas, por ejemplo. Las alarmas suelen ser programadas por el usuario y incluyen indicadores que suenan en al menos 45 decibeles y señales que son luminosas y advierten como de las condiciones de riesgo en el aire o puerta abierta, fin de infusión, batería baja o por ejemplo que haya oclusión. En cuanto a los modos de operación, las bombas también pueden trabajar en modo continuo, en modo de bolos o en un modo programado basado en un volumen total a difundir. Los dispositivos más modernos permiten incluso actualizar las librerías de los medicamentos que se pueden pues, ingresar directamente. Por este lado ya tenemos pues dentro de los componentes principales los accesorios. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, tenemos la línea de infusión y el cassette. La elección del set de administración influye mucho porque nos da la exactitud del caudal, porque el material y la geometría del tubo, digamos que pueden llegar a afectar la deformación, puede generar burbujas y puede pues como afectar la estabilidad del flujo. También tenemos la cámara de goteo, que cumple la función de que nos permite visualizar el flujo y facilita la detección de burbujas. También ayuda a mantener la línea completamente llena. Es básicamente de visualización. Por otro lado tenemos la jeringa, que en el caso de bombas de jeringa es el elemento que dosifica y que pues contiene el fluido y que mediante el émbolo es el que lo impulsa. Su diseño debe permitir un desplazamiento que sea suave, que no tenga fugas y pues que no tenga como ciertas deformaciones que puedan introducir problemas en el caudal. Por último tenemos las bombas volumétricas que se utilizan cassettes específicos que acoplan la línea del mecanismo de bombeo. Estos deben asegurar un cierre hermético, permitir la purga eficaz y deben ofrecer resistencia mecánica adecuada. Listo. Entonces pasamos a los parámetros metrológicos. Entonces, tenemos parámetros como el caudal, ¿cierto? Las bombas deben entregar un caudal que con una exactitud cercana al más o menos el 5% y deben de ser capaces de operar en rangos que puedan medir desde 0.1 hasta 999 mililitros por hora según las especificaciones en la normativa. Por otro lado, tenemos el volumen entregado, que se calcula con la diferencia entre el volumen teórico, es decir, el caudal que yo programé y el volumen que está entregando, que también debe de ser con una diferencia de más o menos el 5%. Y durante los ensayos se controla pues como que la evaporación, pues que no haya evaporación o se corrige pues el peso de la función de la tasa de evaporación. El tercer parámetro es la presión de oclusión. El umbral de activación depende del caudal y del tipo de bomba. Entonces, por ejemplo, en algunos equipos como los volumétricos se ajustan automáticamente a diferentes valores para ciertos caudales.
El tiempo de reacción de la alarma es fundamental. La bomba debe detener la infusión y notificar al usuario en cuestión de segundos si esto no se está cumpliendo. Por último tenemos las alarmas que forman, pues que son de las más importantes porque son las que avisan si hay algo mal con el dispositivo para que pues el usuario, la persona que lo esté utilizando pueda verificar adecuadamente. Tenemos también las condiciones de pruebas que son ensayos para obtener mediciones confiables. Por ejemplo, la temperatura, la viscosidad del fluido deben de mantenerse controladas. También el montaje debe reproducir la altura real respecto al paciente, ya que pues esto genera cierta presión hidrostática, influye directamente en el caudal. Finalmente, los equipos también deben de tener a pruebas, deben de ser calibrados y se utilizan balanzas analíticas niveladas y se eliminan microburbujas antes de iniciar cualquier ensayo. Ahora tenemos la normativa. Aquí las más básicas son las que tenemos ahí, que es la IS 60601, que me habla de la seguridad y el desempeño de las bombas de infusión, la IS 60611, que me da la seguridad eléctrica y mecánica de los dispositivos, la ISO 13485, que es la gestión de calidad, la ISO 17025, que son competencias de laboratorio de calibración, la ISO 7886, que habla de las jeringas que son necesarias para las bombas de infusión. Tenemos el decreto 4725, que es el registro sanitario, y digamos que tenemos las NTC, que son las normas colombianas, para poder ver cómo deben de ser y para poder ser aprobados los conjuntos de infusión y de cassettes. También tenemos la IS 6060118, que son las alarmas audibles y visuales. Muchas gracias. Las bombas de infusión son fundamentales en tratamientos térmicos, pero su mal funcionamiento puede poner en riesgo la seguridad del paciente. Un problema común es la sobredosis o infusión demasiado rápida que ocurre cuando la bomba entrega más medicamento del programado, lo cual puede causar efectos adversos graves. También si la infusión es demasiado lenta o se interrumpe sin que se detecte, el paciente puede no recibir tratamiento a tiempo, lo que sería crítico en terapias intensivas. Además de esto, también pueden haber errores debido a la programación del equipo, como por ejemplo ingresar una dosis o tiempo incorrecto. También pueden haber riesgos eléctricos y mecánicos por fallas en la batería, cables, piezas internas. Y también pueden haber errores si los sensores o las alarmas no funcionan adecuadamente, lo que haría que no se detecten obstrucciones o filtraciones de aire, por ejemplo, o problemas técnicos. Bueno, además de las funciones eléctricas de seguridad que tienen las bombas, como por ejemplo lo son las alarmas o los sensores de oclusión, también es importante el tipo de sistema de infusión que se utiliza. Por ejemplo, hay sistemas estándar para soluciones comunes que incluyen válvulas antirretorno y protección contra flujo libre. Para transfusiones de sangre se utilizan sistemas con filtros más gruesos y para soluciones más delicadas como nutrición parenteral hay sistemas con filtros de alta eficiencia. También hay sistemas con bureta graduada que son útiles cuando se necesita dosificar volúmenes que sean exactos, como por ejemplo en pacientes pediátricos. Y pues todos estos mecanismos ayudan como a reforzar la seguridad de la terapia. El mantenimiento y la calibración de las bombas de infusión es importante para asegurar que las bombas funcionen de una forma segura y precisa. El proceso inicia con una inspección visual para poder detectar daños en la carcasa, en los cables o en conectores, y luego se realiza una verificación del caudal
Este se compara con el flujo real, pues se compara el flujo real con el flujo programado. Después de esto se realiza una revisión en las alarmas comprobando que se activen correctamente ante condiciones críticas. Luego de esto se evalúa la seguridad eléctrica, verificando fugas de corriente, conexión a tierra y también aislamiento eléctrico. Y finalmente se procede con la calibración del equipo para ajustar los parámetros que sean necesarios, y todo eso pues debe realizarse de forma periódica, pues cada cierto tiempo según lo indique el manual, y también seguir como normas técnicas. Vale, ahora la medición del caudal, existen dos tipos, pues dos métodos. Uno es el método gravimétrico, el cual consiste en recolectar el líquido infundido por la bomba en un recipiente que se coloca sobre una balanza que sea de precisión. Se mide la masa de fluido durante un tiempo determinado y considerando la densidad del agua y la temperatura. Ese valor se convierte en volumen por unidad de tiempo por medio de una ecuación. También está el método por el analizador de bombas de infusión. Pues en este método se utiliza un analizador, que es un dispositivo que simula el paciente y mide directamente el caudal entregado por la bomba. El, el analizador compara el valor programado en la bomba con el valor medido internamente. Este método es ideal para realizarlo in situ, ya que facilita la verificación sin necesidad de cálculos. También como pruebas se hace una prueba de oclusión, que permite verificar que la bomba detecte correctamente un bloqueo en la línea de infusión. Para realizarla, se programa la bomba con un caudal moderado, por ejemplo 50 mililitros por hora, y luego se ocluye manualmente el tubo de salida. Eso provoca un aumento de presión en la línea que debe ser detectado por un sensor de presión interno. Cuando se alcanza el umbral de presión preestablecido, la bomba debe detener la infusión automáticamente y activar la alarma de oclusión audible y visible. La presión máxima alcanzada se puede medir con un manómetro o registrarse con un analizador, y también se verifica que la alarma se active en un tiempo razonable y que el nivel de presión esté dentro del rango permitido. Finalmente, se realizan pruebas de seguridad eléctrica como las fugas de corriente, las cuales permiten verificar que no haya corriente eléctrica indeseada que pueda llegar al paciente o al personal clínico. También se evalúa la conexión a tierra y el aislamiento del equipo. Estas mediciones se hacen con un analizador de seguridad eléctrica y deben cumplir con los límites establecidos por la norma, que es la IS 60601-1, para poder así garantizar que la bomba sea segura no solo en su funcionamiento, sino también desde el punto de vista eléctrico.